Ya hemos vuelto con Sandra Blay. Buenas tardes, Sandra. Hola, Sandra Blay Villalba, que hay que decir siempre los segundos apellidos, que si no luego las madres se enfadan. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Neuropsicología en la Clínica Universidad Pablo de Olavide. Ponente, no, esto lo he dicho mal, Neuropsicología Clínica en la Universidad Pablo de Olavide. Ponente de la Sociedad Española de Neurología, ha presentado trabajos especializados en alteraciones de consciencia y neuroplasticidad. Neuropsicóloga clínica especializada en daño cerebral sobrevenido y demencias. Sobrevenidos son accidentes, ¿no? Sí, correcto. Que por algo tienes un daño, sí. Psicología general, psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga de Neuroal, por supuesto. Ha presentado trabajos en el Congreso Internacional de Neurorehabilitación ICRAN y tiene un blog, es redactora de un blog que se llama Hablemos de Neurociencia, que lo podéis encontrar fácilmente o bien por la página de Neuroal o poniéndoles en Google, ponéis directamente Hablemos de Neurociencia y podréis ver los posts que publica cada 2x3 esta neuropsicóloga maravillosa. Voy a atracarte directamente. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. ¿Qué es la neuropsicología? Bueno, pues la neuropsicología es la ciencia o disciplina que está un poco a mitad camino entre la psicología y la neurología. Se estudia la relación que hay entre el cerebro y la conducta. Es decir, cuando hay una patología en el cerebro, una lesión, ¿qué pasa? ¿Cómo actúo yo? ¿Qué hago? Entonces los neuropsicólogos nos dedicamos especialmente a esto. ¿Qué importancia tiene la neuropsicología en la rehabilitación de un daño cerebral por un accidente, por un ictus, por cualquier cosa de esta? Sí, ¿Qué importancia por patología tiene? neurológica. Pues, a ver, básicamente, para decirlo claro, acelera el proceso de rehabilitación. Es decir, en un paciente neurológico no lo podemos entender desde un punto de vista solamente, sino que tiene parte de rehabilitación motora, rehabilitación logopédica, por ejemplo, y la neuropsicología, pues tratamos las alteraciones más a nivel cognitivo. Esto quiere decir, pues la memoria, por ejemplo, personas que tienen después de un ictus, pues problemas de memoria, problemas en la atención, en la orientación, y entonces la neuropsicología trata de rehabilitar eso para que el resto de intervenciones se puedan hacer mejor, tratar a la persona como un todo, realmente. De ahí que en Neuroal es que es el palabra que yo he aprendido nuevo, porque yo sabía lo que era un equipo multidisciplinar, pero un equipo transdisciplinar. Sí. Cuéntanos. Bueno, la diferencia está en que entre un equipo multidisciplinar es cuando hay pues, distintos profesionales, pero que trabajan de una forma, digamos, más aislada. La diferencia con nosotras es que nosotras trabajamos conjuntamente, es decir, nos influimos unas a otras. Si es necesario, incluso programamos las terapias juntas o entramos en las terapias. Entonces, lo mismo que he dicho antes, para ver el paciente como un todo, no se puede ver de formas aisladas. Entonces, es todo a la vez, por decirlo de alguna forma. ¿Desde cuándo empezáis el tratamiento con un paciente? A ver, en los pacientes neurológicos es muy importante empezar cuanto antes, porque está demostrado científicamente que en los 6 primeros meses tras el daño cerebral, el cerebro tiene como una recuperación, digamos, acelerada. Se le llaman espontánea, pero es acelerada. Entonces, en cuanto el paciente se estabiliza y puede acudir a Neuroal, pues nosotras empezamos a intervenir desde ese momento para aprovechar esos mecanismos cerebrales de recuperación espontánea. Me parece muy importante también resaltar que en Neuroal veis a los pacientes individualmente, nunca están en grupo, nunca hay está masificado, no hay más de 1 o 2 pacientes al mismo tiempo en un gimnasio, hacéis una cosa muy personalizada. Tenemos varios vídeos que nos has traído de los diferentes tipos de tratamiento que se puede hacer en Neuroal con respecto a la neuropsicología. Creo que los tenemos por ahí, Jorge. Ahora cuando los pongamos, ¿nos puedes ir contando tú? Sí, por ejemplo, en este primer vídeo vemos cómo estoy trabajando con una paciente que especialmente tiene problemas en la coordinación visomanual, ¿no? Sí. Entonces, como has dicho, trabajamos de forma individual, entonces en cada paciente pues un poco lo que necesita, y en este caso sería un trabajo de atención también. En este caso es un paciente que tiene especialmente problemas en la memoria de tipo verbal y visual, entonces intervenimos directamente en eso, aprovechando también capacidades que tengan conservadas, que de eso también hablaremos ahora. Y aquí pues con apoyo visual trabajamos la memoria.
Con esta paciente, uno de los problemas más evidentes sería el control de impulsos. También tiene problemas en memoria episódica, que se llama. La memoria episódica es como una memoria de los hechos, como más secuencial. Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Y entonces, pues, control de impulso mezclado con memoria episódica trabajamos en este caso. Teníamos otro por ahí, me parece. ¿Es posible, Jorge? Sí, bueno, creo que teníamos otro. Estas son las distintas... Mira, ya está aquí. Vale. Sí, en este caso es una paciente que el problema predominante es la atención. Hay distintos tipos de atención también y en este caso, pues como trabajamos de forma muy funcional, salimos con el coche y trabajamos un tipo de atención que se llama dividida. Estar pendiente de varias cosas a la vez. También la planificación, vamos hasta este sitio y tú decides a ver qué ruta vamos a tomar. Trabajamos siempre de una forma muy, en la medida de lo posible, en el ambiente natural. ¿Y os vais con ellos en el coche? Si es necesario, sí. Es que hacéis de todo, ¿eh? Por vuestros pacientes en Neuroal. Lo que haga falta. ¿Y solo se aplican terapias cognitivas en Neuroal? Bueno, primero, si quieres, aclara qué es una terapia cognitiva. Sí, a ver, en Neuroal trabajamos ahora mismo 3 tipos de disciplinas, la neurofisioterapia, logopedia y neuropsicología. Entonces, yo específicamente la terapia cognitiva, como decía antes, rehabilitación de funciones como la memoria, atención, orientación, todo más como mental, por decirlo de alguna forma. Desde el área de neuropsicología no solamente tratamos la parte cognitiva, sino que, por ejemplo, el apoyo a familiares, cuando hay algún tipo de alteración a nivel conductual, problemas de impulsividad, problemas de cambios de personalidad, eso también lo tratamos. Y aparte intervenimos ahí. Aparte de eso, hacéis todos los días, os reunís a las 9 de la mañana y hacéis, bueno, pues ya sabemos, el equipo transdisciplinar. Exacto. Y luego, una vez al mes, en Neuroal, hacéis unas jornadas abiertas para las familias de los pacientes. Correcto. Estamos intentando eso, que todos los meses hacer unos talleres, como decía, el apoyo al familiar y como la psicoeducación a los familiares es muy importante. Entonces, nosotros, los talleres se hacen cada mes, como decía. Este mes, de hecho, el día 28 de abril, vamos a hacer un taller que voy a impartir yo, que es sobre manejo de alteraciones conductuales tras el daño cerebral, orientado siempre al paciente y al familiar. Al paciente y al familiar. Sí. Teníamos también unas fotos, pero vamos, yo creo que las fotos también eran de distinto tipo de terapias. Sí. Que las debes tener por ahí, más Jorge. O menos. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo en los pacientes neurológicos? ¿Crees que es fundamental? Bueno, el esfuerzo, está claro que el esfuerzo es importante. ¿Por qué es tan importante para vosotras en Neuroal? ¿Es otra forma de hacer medicina o...? El trabajo en equipo, pues a ver, es importante por lo que decía antes, que no se puede ver al paciente de una forma unitaria. Aunque el problema predominante sea más a nivel motor, hay otras cosas que están influyendo en el paciente. Entonces no están encapsulados en la terapia, están en su vida diaria. Si, por ejemplo, yo tengo un problema de atención, no voy a poder bien realizar las terapias a nivel físico o a nivel logopédico. Entonces, el trabajar todas juntas con casos particulares es muy importante para que la intervención sea global y personalizada. Y además veréis los avances mucho más, ¿no? Muchísimo más. Es decir, porque tú estás trabajando la neuropsicología, algo de motricidad, como hemos estado viendo en los vídeos que nos has traído. Pero a lo mejor también hay algo de logopedia, y precisamente a lo mejor por estar espabilando otras partes del cerebro que no están muy conectadas con la logopedia, igual eso también está haciendo su camino, ¿no? Correcto, es que pueden haber problemas que en primer lugar parecen de lenguaje y en realidad tienen un componente más atencional, por ejemplo, o al revés, o en fisioterapia la atención y el movimiento están muy relacionados también, o sea, nosotros expresamos a través de cómo nos movemos, interactuamos, y eso viene detrás, tiene un trabajo cognitivo muy importante. Desde luego estáis haciendo un esfuerzo enorme, sois muy jóvenes. No por ello poco preparadas, porque es que he leído parte del currículum, no lo he leído entero porque es que se nos va el programa, porque estas niñas estudian que da gusto, pero tanto tú como tus compañeras de Neuroal estáis preparadísimas y además cada 2x3 también seguís yendo a congresos. Hace poco habéis estado en uno, ¿no? No sé si todas. Sí, es que en neurología la formación tiene que ser constante para dar el último tipo de tratamiento a nuestros pacientes. Yo, de hecho, este fin de semana he estado también en un seminario en Granada
y estamos continuamente formándonos e intentando ofrecer pues, lo mejor de nosotras que se lo merecen a nuestros pacientes, porque ellos se esfuerzan mucho también. A los pacientes y a las familias, porque los cuidáis muchísimo, ¿eh? Súper importante. El tema de la familia yo creo que es el gran olvidado siempre en el paciente neurológico. Cuando se produce un daño cerebral, una enfermedad neurodegenerativa, la familia también sufre. ¿Es consciente el enfermo de que tiene ese problema o no todos lo son? Depende, no todos lo son y no todos en la misma medida. Parte de nuestro trabajo también desde el área de neuropsicología es hacer conscientes de mis limitaciones y de mis capacidades también, porque tiramos mucho de la parte conservada. Entonces es parte del trabajo también, claro que sí. De esa forma, con las familias lo que hacéis es decirles muy clarito el problema que hay y a ver si la persona que tiene el problema no se entera mucho, poco a poco se irá enterando la familia, es que sufre desde el principio, porque de estar con una persona que no ha tenido nunca un problema, tener un tráfico, un accidente de tráfico, y que el niño o que la persona no pueda manejar bien los brazos porque como hemos visto, que se le pueden ir y cosas de estas, sí. La familia sufre. Sufren muchísimo y porque claro, igual por ejemplo en un accidente de tráfico la persona igual pasa un día en coma o en un estado alterado de conciencia en el que realmente no recuerda incluso después lo que está pasando ni es consciente, pero la familia sí, está ahí viviéndolo todo en primera persona. Entonces, por eso decía antes que el apoyo a las familias desde el principio es muy importante en la psicoeducación, tanto para superar esto, que mis compañeros clínicos saben mucho más de terapia clínica, pero la información de qué está pasando con tu familiar y qué recursos puedes utilizar, cómo te podemos ayudar nosotras, claro, alivia la carga mucho. Claro, porque también les guiaréis un poco para cómo lo pueden ayudar en casa, porque además los enfermos luego nos ponemos egoístas, nos ponemos ahí, no queremos hacer las cosas, entonces les enseñáis también cómo pueden hacer según qué tipos de ejercicios en casa, ¿no? Sí, sí, a ver, yo hablo desde el área de neuropsicología, pues cuando hay, por ejemplo, alteraciones conductuales, o incluso cosas que decía antes que parecen motoras, pero realmente hay una parte cognitiva detrás. Por ejemplo, pacientes es que no quiere hacer, yo qué sé, asearse. No es que no quiera, es que igual no recuerda que tiene que asearse. Entonces, dar pautas a la familia de cómo tengo que tratar con esa persona, porque hay un daño cerebral en la que, obviamente, pues mi forma de entender el mundo, yo como afectado cambia, pero de mi familia a mí también cambia. O sea, hay un cambio de rol muy importante. Claro. Se hacen intervenciones también a nivel conductual en este sentido, en las que tenemos reuniones periódicas con las familias, estamos en continuo contacto porque la información que ellos nos den a nosotros es, crucial. Fundamental. Claro. Como también sois vosotras fundamentales para ellos, porque sabemos que en Neuroal lleváis poco tiempo, llevamos 2 añitos. 2 añitos, una cosa así, pero está funcionando fenomenal. Os está conociendo mucha gente y estáis haciendo mucho por este tipo de personas que en cualquier caso o no se les trataría o se les trataría con mucha gente alrededor que es perjudicial más que ayudarles, ¿no? Sí. Pues nada, yo os doy la enhorabuena, bienvenida por primera vez a la Mesa Camilla, ya vendremos. Muchas gracias. Ya vendrás otro día a hablarnos un poco más extensamente de alguna de las áreas de la neuropsicología dentro de Neuroal y te esperamos con los brazos abiertos. Cuando queráis. Yo sí quiero recordaros que Neuroal está en la Avenida del Mediterráneo, número 15. Número 15. Podéis mirarlo también en internet, lo encontraréis fácilmente y ahí podéis ver también todos los trabajos que hacen este grupo de profesionales, este grupo de médicos que se dedican a los demás, como Paco, el que se acaba de ir, que se dedica a los demás. Gracias y hasta la próxima semana. Y nosotros nos voy a dejar con unos consejillos cortitos, unos consejillos pequeños, y pasamos a hablar con María José Alonso Berenguel, nutricionista. ¿Por qué nos cambian los cuerpos a las mujeres con la menopausia? ¿Debemos cambiar el tipo de alimentación? ¿Podemos seguir comiendo lo mismo de otra manera? Ella nos lo va a aclarar todo. Hasta ahora mismo.